Corrupción que tendría que ver en este caso con Estados Unidos y también con el Brasil. Arranquemos por Estados Unidos. Me refiero a estos documentos que han sido filtrados a la prensa, conocidos como los Paradise Papers, que mostrarían que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, tendría inversiones comerciales con una firma que está vinculada al círculo del presidente Putin. Los documentos que se filtraron a la prensa cuando justamente la administración está enfrentando acusaciones federales por la posibilidad de una colusión entre miembros de la campaña de Trump y el gobierno ruso. Los millones de documentos que se atribuyen a la firma de abogados Appleby, con sede en Bermudas, se filtraron por primera vez a un periódico alemán y luego se han conocido a través de lo que se conoce como el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y que tiene socios como el New York Times, The Guardian y otros medios aquí en Estados Unidos. Los informes dicen que el ministro de Comercio de Estados Unidos habría mantenido un interés financiero a través de inversiones con una firma que se llama Navigator Holdings, y que uno de los principales clientes de Navigator Holdings, con la que el ministro de Comercio de Estados Unidos tendría una relación como inversor, sería una empresa energética rusa conocida como Cyber, que tiene mucha vinculación con el procesamiento de gases y petroquímicos. Es realmente un caso complicado y aparentemente hay otros personajes que estarían involucrados con el Paradise Papers. ¿Cuál es su primera lectura de esta información que se ha filtrado a los medios, Rafael? Bueno, siempre que uno ve un gobierno que trae gente con una larga trayectoria en el sector privado y sobre todo con una larga trayectoria en Wall Street, es muy difícil que no se tope con este tipo de situaciones, ¿no? Funcionarios que en su pasado tuvieron algún tipo de vínculo con empresas offshore, con fondos de inversión ubicados en las Islas Cayman, en Delaware, en Seychelles o whatever. También pasa, por ejemplo, en la Argentina. El ministro de Finanzas de Mauricio Macri, Luis Caputo, que estuvo vinculado al sector financiero antes de ser funcionario público, también trabajó para un fondo de inversiones que fue develado por Paradise Papers, con sede en Islas Cayman, en Miami y en Delaware, da salido a dar explicaciones y tal y demás. Eso por un lado, ¿no? Ross es uno de los funcionarios más viejos del gabinete de Trump y tiene una larguísima trayectoria en el sector privado vinculado a las finanzas. Ahora acá el tema ya no es solamente el vínculo con un paraíso fiscal, sino es el vínculo directo con Putin, que es otra línea de conexión entre la Casa Blanca y el Kremlin en momentos en los cuales, como todos sabemos, el Robert Mueller, el fiscal especial a cargo de la investigación del Russiagate, está rasgando, escudriñando, mirando a ver cuáles son los vínculos entre la campaña de Trump y el gobierno de Trump y el Kremlin en el marco de la investigación sobre la injerencia rusa en la elección presidencial. Es un nuevo dolor de cabeza para la Casa Blanca, pero esto va a significar que Ross va a terminar dando un paso al costado, va a significar que la investigación del Russiagate toma un giro, es demasiado pronto aún para saberlo. No creo que signifique que la cabeza de Ross va a rodar, porque ha habido otros escándalos que involucran a funcionarios de la Casa Blanca y no parece ser un motivo para que esos funcionarios se vayan. En el caso de Ross, además, es uno de los colaboradores más cercanos del presidente Trump y tiene una agenda ahora bastante complicada. Pepe acá nos puede contar, pues está a cargo de la negociación del NAFTA, que es el gran caballito de batalla de la campaña presidencial de Trump y una de las pocas áreas de su agenda donde puede llegar a lograr un triunfo en sus términos para su gobierno. Pero sí, creo que hay que estar muy atentos a que esto vuelve a marcar otro punto de conexión entre la Casa Blanca y el Kremlin, en momentos en los cuales esos hilos que conectan a Trump con Putin están bajo la lupa y pueden llegar a significar un problema muy grande para el presidente. ¿Usted qué opina, José? Bueno, de entrada sorpresa y no sorpresa, porque sabemos que los paraísos fiscales existen, sabemos que hay seguramente centenares de ellos. La OECD, el grupo de los países más ricos del mundo, ha advertido continuamente sobre los riesgos que estos representan por falta de transparencia, la protección de la información personal y obviamente el objetivo central de evadir el pago de impuestos, ¿no? Yo estaba leyendo en medio de toda esta información de que
algunos calculan que existen pues más de 21 trillones, trillones en inglés, que serían billones en español, trillones de dólares escondidos en paraísos fiscales. Si estos hubieran sido declarados fiscalmente, hubieran producido alrededor de casi 300.000 millones de dólares en impuestos a los distintos gobiernos. Ahora, ¿cuál es la justificación? Normalmente todas estas compañías dicen, no, es que no son unas formas para evadir impuestos, sino solamente herramientas para poder hacer más fácil negocios. Ese es como lo explican. Ahora, me sorprende también que tantos miembros de la campaña de Trump tengan vínculos con Rusia, pequeños, grandes, chicos, de muchos millones, de pocos millones, y realmente uno se pregunta, bueno, realmente estaba penetrado por distintos flancos la campaña, aunque no sea conscientemente como se está buscando en la investigación del fiscal Mueller, pero sí me parece demasiada casualidad que haya tantos tentáculos sueltos. Ahora, ¿qué podrá pasar, por ejemplo, con Wilbur Ross? Yo la verdad dudo mucho que sea de alguna manera imputado o mucho menos investigado. Me parece que sí hay una campaña para quitarlo por parte de algunos preocupados justamente por la evasión de impuestos y por la injerencia rusa, pero yo no veo cómo uno de los principales aliados en la manera de ver el mundo de Trump en su política al exterior, en particular el proteccionismo comercial, pueda ser destituido. Bueno, además de los casos que hemos mencionado, también Brasil tiene sus propios casos en esta trama de los Paradise Papers. Y hay 2 ministros brasileños, Enrique, que aparentemente estarían implicados en esta investigación. Se habla de Enrique Meirelles, ministro de Hacienda, y también se habla de Bleiro Maggi, que es el ministro de Agricultura. Meirelles es uno de los principales artífices de los cambios económicos que impulsó el gobierno brasileño en el último año. Sus políticas económicas han sido muy controversiales para algunos, se le ha criticado mucho, pero ha sido el hombre fuerte, o es el hombre fuerte, del gobierno del presidente Temer. ¿Qué va a pasar con el futuro de estos dos, en particular con el ministro de Hacienda, Meirelles? Bueno, es una cuestión muy fuerte porque Meirelles ahora está un nombre en evidencia en los debates sobre la asociación política en 2018, porque él está consiguiendo lograr buenos resultados, salimos de la recesión, empieza a tener empleos, a pesar de defender a veces mudanzas que son muy impopulares, como una reforma del sistema de pensiones. Pero lo que pasa es que él empieza a ponerse, la semana pasada, por la primera vez, admitió que podría ser candidato a presidente en 2018, que repetiría más o menos lo que pasó con Fernando Henrique, cuando un ministro de Hacienda, un ministro de Economía, consigue alcanzar el Palacio de Planalto, pero ha dicho también que puede compor ser el vicepresidente con otros nombres de la derecha, del centro de Brasil, pero lo que pasa es que empieza ahora ya con problemas, y eso puede tener impactos económicos. Cuando él se lanza candidato, surgen las informaciones de que tenía cuentas en paraísos fiscales, eso puede crear embarazos para él y atrapar un poco más la agenda de reformas económicas en Brasil. Vale lembrar que él tiene algunos problemas internos. Fue el presidente del Banco Central del gobierno de Lula. Después, antes de tornarse ministro ahora de Economía con Temer, fue presidente de la holding de JBS, la misma compañía de carnes que está involucrada en todos los debates sobre corrupción en Brasil. Incluso fue presidente cuando los dueños de la compañía han hecho todos los cargos de corrupción. O sea, de dos, una, o sabía y no ha hecho nada, o no sabía, o que era un pésimo para una persona que tiene una imagen de gran ejecutivo, de gran gestor. O sea, todavía Meirelles hoy es una figura central en la economía de Brasil. Cuando hubo la posibilidad de Temer caer, muchos inversionistas preguntaban si Meirelles continuaría con otro gobierno y dijeron que sí, eso tranquilizó los mercados, la cotación del dólar, pero ahora sí que empieza a poner el pie más fuerte en la política, comienza a volver más atención y con eso puede comprometer la agenda económica de Brasil. Y se supone que él era candidato también o posiblemente un precandidato a las presidenciales. El nombre de él figuraba como posible precandidato, ¿verdad? Sí, su nombre está apareciendo como un posible candidato. Sería un candidato por la continuidad de las reformas económicas. No es un nombre muy popular en Brasil, pero como los políticos están en tan mal momento en Brasil, como nadie le quiere volver a votar en los políticos, puede ser un hombre para intentar tranquilizar los mercados, para ser un hombre que las personas pueden votar, o podrá incluso ser un hombre para compor y ser el vicepresidente. Ha dicho eso también semana pasada, que por la primera vez podría pensar en ser vicepresidente. O sea, es un hombre que está sin el juego de 2018.